Cordial saludo. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo para el octavo encuentro interinstitucional de semilleros de investigación. Mi nombre es César y nuestro trabajo es el modelamiento dinámico no lineal de un motor Stirling de pistón libre y un generador de baja potencia. Estos somos nosotros. El día de hoy me acompañan mis compañeros Jesús David Riera Guzmán y José Miguel Romero Salinas. La metodología que aplicamos está escrita en las dos últimas referencias de este trabajo, pero básicamente hacemos una descripción del sistema, planteamos algunas ecuaciones de balance, determinamos las ecuaciones constitutivas, que son ecuaciones diferenciales, linealizamos o tratamos de linealizar el sistema, lo comparamos con mediciones reales y sacamos conclusiones al respecto. En una primera instancia, tenemos a nuestro motor en la vida real, que es un motor Stirling pequeño, el cual es un motor que funciona a partir de combustión externa y al cual le tenemos acoplado un generador y una tira LED. Acá podemos ver las partes del sistema donde tenemos una volante de inercia, un pistón, un desplazador, tenemos una entrada de manera de calor, la tira LED y el generador. Y todos estos trabajan de manera conjunta en un ciclo que permite de manera continua poder encender estas tiras LED. Dentro del nivel de detalle, nosotros no queremos centrarnos tanto en la parte termodinámica, aunque para algunos cálculos va a ser necesario. Y nuestro objetivo es determinar a partir de las posiciones del pistón y el desplazador, la corriente eléctrica y la velocidad angular de la volante de inercia. Y para eso planteamos las siguientes hipótesis de modelado que fueron tomadas de las referencias que se indican en las figuras. Nosotros adaptamos esta imagen a partir de un motor real para mostrar cómo a partir de resortes y amortiguadores podemos representar el comportamiento de los motores de Stirling de pistón libre. Y acá podemos ver cómo están distribuidas las fuerzas aplicadas tanto para el desplazador representado en la masa MD y el pistón representado en la masa MP. Y cómo se ve todo el sistema en conjunto con los resortes y amortiguadores. Por otro lado, en la parte eléctrica, planteamos este subsistema, mejor dicho. Vemos en la parte izquierda las variables y los parámetros que vienen de la parte mecánica del volante de inercia, y en la parte derecha vemos la malla eléctrica conformada por la inductancia y la resistencia, tanto la interna del motor como la resistencia que genera la tira eléctrica. Y aquí podemos ver los sistemas del proceso, como lo decía. El modelo que estamos realizando lo estamos dividiendo en dos subsistemas, el eléctrico y el mecánico. Eso lo hacemos simplemente para generar más simplicidad en los cálculos realizados y en la descripción de las ecuaciones a linealizar. En esta parte aparece toda el desarrollo de las ecuaciones termodinámicas. Nosotros partimos de un balance de la segunda ley de Newton para el pistón y el desplazador, que se representa en las ecuaciones 1 y 2, y luego tenemos la conservación de la masa para el espacio donde están ubicados los gases y la ley de gases ideales, donde tenemos la ecuación 3. Luego nosotros conocemos que podemos describir el volumen de expansión y el volumen de compresión a partir del volumen medio de compresión y el volumen medio de expansión, y las áreas de los pistones y el desplazador, como se muestra en las ecuaciones 4 y 5. La temperatura del regenerador la describimos a partir, pues, con la suposición de que ambos sistemas del regenerador van a estar la temperatura H, que es la del calentador, y la temperatura K, que es la del enfriador, y que se distribuye dentro de una estructura cilíndrica. Reemplazando todas las ecuaciones anteriores en 3, obtenemos la ecuación 7, y si hacemos un truco para linealizar la ecuación 7, obtenemos el término S, y eso nos permite llegar finalmente a la ecuación 11, donde definimos la presión media de todo el ciclo como la masa del gas por la constante del gas sobre ese mismo término S que utilizamos para poder linealizar el sistema. Todo esto es importante para poder determinar tanto la matriz de rigidez y la matriz de amortiguamiento que van a aparecer en las ecuaciones constitutivas. Y tenemos las pérdidas del fluido que están determinadas pues, bajo la suposición de que la presión del gas es igual a la presión del espacio de compresión. Y nosotros sabemos de que la caída de presión está para un intercambiador en régimen turbulento. Y eso nos permite finalmente hallar las constantes viscosas del pistón y del desplazador, que son las ecuaciones 40 y 41. Y en la parte eléctrica definimos pues, las entradas, las salidas y los parámetros y las variables del sistema. Y lo que comenzamos es realizando una segunda ley de Newton en la parte mecánica del sistema. Definimos sus ecuaciones constitutivas y al reemplazar normalizamos la ecuación para despejar la derivada de la velocidad angular. A la vez, para la parte eléctrica generamos una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla eléctrica y definimos nuevamente sus ecuaciones constitutivas para luego poder reemplazar estas. Aquí reemplazando simplemente despejamos para la corriente, que es digamos, la variable que tenemos de interés, pues es una de las salidas a hallar en las ecuaciones a linealizar. Y lo que hacemos es definir el subsistema eléctrico en variables de estado. Esto lo vamos a usar más adelante para juntarlo con la parte mecánica. Y estos son los parámetros y variables que utilizamos. Lo pasamos rápidamente, simplemente definimos los parámetros y las variables, primeramente los termodinámicos, luego también definimos los mecánicos y finalmente los eléctricos a utilizar en el motor.
Bien, en cuanto a las ecuaciones constitutivas, los compañeros ya han venido mostrando unas. Aquí ya las definimos todas en cuanto al sistema mecánico y eléctrico, donde la más importante es la 68, dado que nos permite relacionar o hacer el acople en cuanto a lo mecánico con lo eléctrico. Aquí tenemos ecuaciones constitutivas relacionadas con la ley de Ohm y el acople electromotriz del generador. Tenemos los grados de libertad, donde podemos decir que tenemos 6 ecuaciones diferenciales y también tenemos 6 variables, entonces tendríamos un sistema soluble. Reuniendo todo lo que se ha venido explicando hasta el momento, llegaríamos a este sistema de matrices en ecuaciones de estado, donde se identifica cada estado, a qué clase de correspondencia y listo. Pasamos a la simulación, donde tenemos primeramente la parte mecánica. Dado que el pistón y el desplazador tienen un movimiento de ir y volver, generan un estado que se puede decir marginalmente estable. Por eso tiene unas oscilaciones. Al lado derecho podemos ver en dónde inicializamos o cuál fue el punto de operación para poder linealizar. En esta podemos ver ya la parte eléctrica, donde también tiene esta parte armónica, es marginalmente estable y aunque se dice que es, el generador genera DC, podemos ver que oscila un poco. En cuanto a la linealización, ya había hablado de la marginalmente estable. Esto ocurre cuando tenemos al menos dos polos en el eje vertical y eso se puede ver viendo los valores propios de la matriz A. O gráficamente podemos ver el valor propio 1 y 2 que están sobre el eje. Para poder comparar el no linealizado y con el linealizado, usamos Simulink, bloque, bueno, el bloque que nos permite hacer esto es la matriz que dice modelo linealizado y MATLAB Function. Aquí hacemos la comparación de las dos, donde la parte mecánica da excelentemente bien y la parte eléctrica no dio, dado que el punto de operación como x3 se inicializa en cero, el segundo paréntesis se pierde, la ecuación x6 doble prima también depende de x5 y se daría cero, entonces se podría cambiar el punto de operación a otro método de linealización. Aquí realizamos ajustes modificando la resistencia para tener el siguiente resultado. Quitamos resistencia a 0.5 segundos, entonces la corriente trata de subir para poder seguir manteniendo el mismo voltaje. Esto se ve en la siguiente imagen, donde el voltaje tiene un pico hacia abajo, pero rápidamente se instala en el voltaje que venía y aquí se puede verificar donde no es DC, sino que también tiene estas oscilaciones. Y en la medición real, para compararlo obtenido en la simulación, obtuvimos los siguientes resultados. Primero medimos la resistencia en la carga, eso simplemente era como para definir el parámetro a utilizar. Y con un tacómetro pudimos medir las revoluciones del motor, que nos dio 673, la cual es un valor muy aproximado a lo obtenido en las simulaciones. Igualmente, esta comparación la realizaremos más adelante para medir un error. Aquí podemos ver en el osciloscopio la gráfica obtenida del voltaje, en este caso, en la carga. Recordemos pues, que simplemente el voltaje y la corriente se relacionan por la ley de Ohm, entonces simplemente tendremos el mismo oscilatorio, pero en una referencia diferente. Podemos ver allí el estado oscilatorio del sistema, que es cuando ya veíamos que el sistema se queda marginalmente estable en la corriente, que aunque el motor genera DC, pues genera ciertas oscilaciones por el movimiento que generan los pistones. Y ahora presentamos las conclusiones. Como lo venía diciendo, el motor es DC, pero vemos que hay ciertos picos, ciertas oscilaciones. Estas son dadas por la onda que generan los pistones al moverse. Y acá tenemos el error generado al hacer la medición de las revoluciones por minuto. En la medición real obtuvimos 673 y al hacer el cálculo de una de las ondas obtenidas en la simulación nos dio 656, lo cual nos daba simplemente un error del 2.59%. Y vemos que este sistema es de suma importancia para el modelado del diseño, pues predice un comportamiento que podemos considerar que es bastante similar al real, por lo menos en la parte mecánica, porque ya vimos que la parte eléctrica pues, no fue posible linealizarla a través de este método de linealización. Se puede intentar con otro método de linealización, o como decía mi compañero José Miguel, intentar realizarlo con otros puntos de operación. Y a continuación mostramos las referencias, donde para recordar las dos últimas es el método de investigación que utilizamos.